La verdad te hace libre, la verdad no te engaña. Hola familia, bienvenidos a su podcast Pan Caliente. Soy su hermano y amigo el pastor Javier Morín Rodríguez, quien junto a mi esposa Carolina pastoreamos y dirigimos el ministerio Génesis 1:27 Ministry. Siempre les recordamos esta frase que dice: el Señor es mi pastor y no el pastor mi Señor. Recuerden también que siempre pueden visitar nuestra página genesis127.org, donde podrán escuchar muchos mensajes y enseñanzas de la palabra de Dios, orgánicos, sin añadiduras de ningún tipo. Jesucristo 100%, un mensaje del nuevo pacto del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. También informarles que ahí también encontrarán nuestra tienda, donde encontrarán mucha música y también algunos audiolibros. Así que vamos a entrar de lleno en el mensaje de este día, que le he titulado La empresa de Dios. Así como escuchó, la empresa de Dios. Seguramente usted pensará y se hará la pregunta y dirá: ¿una empresa? ¿Acaso Dios es un empresario? Pues cuando hablamos de empresa estamos hablando de emprender algo, sí, de arrancar algo. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor. Vino a la tierra para emprender la empresa de Dios, que tiene que ver con su iglesia. Y su iglesia pues se compone de todas aquellas personas que han creído en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, de su obra completa y perfecta, de que solo a través de Él podemos obtener salvación. Entonces, ese fue el comienzo del emprendimiento. Y pues obviamente Él se rodeó de las personas que Él escogió. Y vamos a ver algo muy interesante, porque cuando hablamos de empresa, de emprender, pues una empresa es un organismo, ¿sí?, que necesita, número uno, personas. Sí, personas. ¿Por qué? Porque las personas vienen con talentos, las personas vienen con dones. Dios ha repartido talentos, Dios ha repartido dones para su empresa. Y cuando hablamos de su empresa, ¿cuál es el nombre de la empresa de Dios? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien, no cualquier iglesia. No la iglesia de fulano, la iglesia de mengano, la iglesia de tal religión, la iglesia de tal denominación, no. La iglesia de Jesucristo, que se compone única y exclusivamente de todas aquellas personas que han aceptado y han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y lo vamos a ver, porque nuestro mismo Señor Jesús nos habló de eso. Entonces, estas personas tienen talentos. Y al mismo tiempo, pues, cuando Dios reparte talentos y da dones, pues estos talentos producen ¿qué? Bienes materiales. ¿Para qué? Para la empresa de Dios, para la iglesia de Él, para que se continúe llevando a cabo. Entonces, cuando Dios te da un talento, ese talento no es solamente para que tú lo uses para ti mismo y obviamente te beneficies, porque Dios quiere a través de ese talento pues suplir tus necesidades, pero no solamente para ti, sino también para su empresa, es decir, para su iglesia, para que el mensaje siga corriendo, para que personas sigan siendo alcanzadas por este mensaje maravilloso de poder y transformación, como lo es el Evangelio del nuevo pacto, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos, ¿verdad?, las personas que poseen talentos, y esos talentos generan bienes materiales. ¿Para qué? Para inyectarlos a una visión, la visión de la empresa de Dios, repito. Y esa empresa tiene que ver ¿con qué? Tiene que ver con su iglesia. Y para un propósito en común. Un propósito común, y es que de traer y permitir que personas alcancen y conozcan a ese Dios maravilloso, maravilloso que tú y yo conocemos de una manera personal. Entonces tenemos los talentos, tenemos los bienes y los materiales que son el combustible, tenemos pues la realización de todo esto que es un propósito. Y bueno, para eso vamos a ir al Evangelio de Marcos en el capítulo 16 y vamos a ver algo muy interesante en el Evangelio de Marcos. Y vamos a ver en el capítulo 16, ¿ok? Y voy a comenzar a leer en el versículo 14, del versículo 14. Y dice así, esto es después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Sí, esa es la firma de Dios, de que todo lo que nuestro Señor habló, todo lo que Él dijo, se afirmó, se confirmó y se selló con su resurrección.
Muchas personas han venido y han hablado muy lindo, muy bonito y cosas muy interesantes, pero sus restos se quedaron ahí. Los de nuestro Señor Jesucristo no, porque Él es la vida eterna, Él es la resurrección. Y dice en el versículo 14, dice, después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados en la mesa, después de que resucitó. Y los reprendió, es decir, esa palabra reprochó, ¿sí? Les llamó la atención, tuvo molestia porque no creyeron. En realidad, el Señor les habló y les dijo que Él tenía que morir y luego resucitar, y ellos no entendían. Y por eso, al no entender, pues no creyeron. Cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, y resulta que ese era tan solo el comienzo de este plan, de este mensaje, en lo que consiste el Evangelio, que es muertos con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados en una nueva criatura con Él. Entonces los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Es decir, hubo personas que vieron a nuestro Señor y fueron enviados para que le dijeran a estos discípulos y ellos tampoco creyeron. Sabemos muy bien que la primera que compartió el mensaje fue la primera que compartió el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas, una mujer que Dios utilizó. Y mira lo que les dice en el versículo 15, después que los reprendió, es decir, después que les llamó la atención por no haber creído, entonces le dicen, ¿saben qué? Yo no les voy a guardar esto porque yo tengo planes, la empresa continúa. Esto no es un asunto de emociones, de sentimientos, sí. Yo hubiese querido que me crean, les envié personas para que creyeran, pero yo sigo creyendo en ustedes. Y eso es lo maravilloso, que Dios sigue creyendo en nosotros porque somos útiles para Él aquí en la tierra. Él sigue creyendo en nosotros y jamás dejará de creer en nosotros. Él es el que nos inyecta la fe, la motivación y todo. Él por eso vino a vivir en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es decir, vayan y lleven este mensaje, el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Repito, muy importante esto, porque tristemente ese mensaje cada vez se escucha menos. Porque le queremos añadir cosas y lo queremos hacer más atractivo y queremos congraciarnos para que las personas escuchen algo nuevo, algo diferente. No, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del amor y la gracia de nuestro Señor Jesús, del nuevo pacto, sin mezclas de ningún tipo, sin añadiduras de ningún tipo, es predicar a Jesucristo, no predicar de Elías, de Eliseo, de Moisés y de una cantidad de temas que podemos sacar de la Biblia y muchas veces hacer que diga disparates. No, se trata de la pureza del mensaje, porque en eso consiste la empresa de nuestro Señor Jesucristo, en eso consiste su iglesia, en que nosotros aprendamos la simpleza, pero lo poderoso de este mensaje y podamos llevarle y compartir, porque para eso Dios nos deja acá en la tierra. Entonces, y les digo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Y luego en el versículo 16 coloca la condición y dice, el que crea y sea bautizado, ¿sí? El que crea, como dice la palabra en Romanos, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pero fíjese que luego dice, y sea bautizado. Y hay personas que a veces relacionan este versículo con el bautismo en las aguas, que ciertamente el bautismo en las aguas es simplemente un simbolismo, una representación o una celebración de lo que ocurre espiritualmente, y se celebra de que al ser sumergidos en las aguas es una representación de estar sepultados con Cristo y al salimos hechos nuevas criaturas. Y lo que está hablando aquí realmente es el bautismo en el Espíritu. Lo que está diciendo el Señor aquí es el que crea y nazca de nuevo, porque hay personas que dicen, no, yo creo, pero siguen creyendo en un montón de cosas y no ocurre el milagro del nuevo nacimiento, porque es creer solamente en Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único nombre a través del cual todo hombre puede llegar a ser salvo. Entonces, cuando la palabra dice sea bautizado, ¿bautizado en qué? Bautizado en su muerte, es decir, muertos con Cristo y resucitados con Cristo. No hay poder de salvación
corazón en el agua. El agua es un símbolo, el agua es una representación de lo que debe de ocurrir. Entonces no solamente es creer. Cuando una persona me dice, no, yo creí en Jesucristo, pero no veo frutos del nuevo nacimiento, no veo frutos de la vida de Dios en esa persona ha creído de una manera emocional o quizás porque estuvo pasando por una situación difícil y se oró por él y creyó, ¿verdad? Pero en realidad no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el que nace de nuevo es aquel que es bautizado, es decir, espiritualmente, y se produce el nuevo nacimiento donde somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz y somos hechos nuevos de paquete donde las cosas viejas pasan y esa persona se le ve el cambio porque el Espíritu Santo da testimonio de la nueva vida. Quizás la persona no sepa nada de la Biblia ni pueda explicar nada, pero puede decir, yo lo que sé que antes no veía, más ahora veo, yo lo que sé que antes yo no sabía para dónde iba al morir físicamente y ahora tengo paz, estoy en paz con Dios, me siento liviano. ¿Qué me pasó? Pues lo que te pasó es que Cristo vino a vivir en ti. Ahora Dios está viviendo en ti. Te hizo nuevo de paquete, nos cambió el ADN de muerte, nos sacó de Adán y nos metió en Cristo y somos hechos hijos de Dios, como dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, mas a los que creyeron en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto quiere decir que no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero hay un día en que creemos. Y fíjense en qué consiste la empresa de Dios. Consiste, número uno, en predicar estas buenas noticias y darle la oportunidad a todo el mundo, porque Dios no obliga a nadie, ni forza a nadie, ni manipula a nadie, solo se presenta el Evangelio, se comparte las buenas nuevas del amor y la gracia, de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y que Dios quiere que esa vida sea eterna, porque Él anhela y quiere vivir eternamente con nosotros. Por eso es que el Señor dice, y el que crea y nazca de nuevo y sea bautizado, no bautismo en el agua, ya luego podemos celebrarlo públicamente como un testimonio y dar testimonio y compartir el mensaje. Pero el agua no tiene ningún poder de salvación, es simplemente un acto que hacemos en celebración de algo que ya ocurrió espiritualmente. ¿Sí? Entonces vemos claramente que tiene que haber fruto de nuevo nacimiento, y eso es sumamente importante. Entonces ahora dentro de esta empresa que sabemos que la conocemos como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y repito y no me canso de repetir, porque se le han puesto muchos letreros a la iglesia de Jesucristo, y el letrero único que tiene la iglesia de Jesucristo son personas que han nacido de nuevo, que han experimentado este nuevo nacimiento, que han creído y han sido hechos nuevas criaturas ahora en Cristo. Entonces, dentro de las personas que vamos a ver en la empresa, tenemos que entender que todos tenemos la misma visión, que es que personas conozcan a Cristo. Todos tenemos diferentes talentos y Dios nos va a llamar de manera diferente a todos nosotros. Pero lo importante es que tú entiendas y que entendamos de que todos tenemos participación en esto. Esto es algo que no se puede llevar a cabo solo. Por eso el Señor llama a unos en un área, llama a otros en otra área. Y vemos algo muy interesante. ¿Por qué? Porque dentro de esta empresa tenemos un personal activo en lo que conlleva a la realización de lo que es la parte espiritual, y tenemos otro personal que le podemos llamar pasivo, pero está activo al mismo tiempo en que se lleve a cabo esta maquinaria, en que avance este mensaje, en que se lleve a cabo la obra de Dios, que es que crean en Jesucristo, que es que las personas conozcan del amor de Dios, que es que luego las personas sean cimentadas en un fundamento sólido y aprendan a conocer quiénes son, la herencia que tienen en Cristo y cómo ser de influencia. Y ya Dios, si los llama a que se dediquen tiempo completo, pues ya es el Espíritu Santo quien pondrá en sus corazones y ellos aceptarán ese llamado con gozo.
Y mira lo que dice la palabra claramente, porque hay un personal activo, es decir, creyentes en Cristo llamados a la empresa tiempo completo. Dios necesita personas tiempo completo en su empresa y Él se encarga de suplir a esas personas. Él se encarga de que esto se lleve a cabo. Y fíjese bien, la palabra dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4, fíjese, dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Es decir, está haciendo una alegoría, una comparación entre un soldado y una persona que fue llamada a estar tiempo completo en el ministerio, es decir, no enredarse en negocios que lo va a apartar de aquello que Dios quiere que haga, sea un llamado pastoral, un llamado evangelístico, un llamado en el área que Dios lo haya llamado. Esto no quiere decir que las demás personas que forman parte de esta empresa no tengan una actividad, no tengan un propósito. Es como, por ejemplo, cuando una nación tiene un ejército, tiene soldados, esos soldados no pueden estar trabajando y enredados en los negocios porque necesitan reunir dinero para comprar balas y para comprar municiones o comprar la escopeta o el rifle que necesita para poder ir a defender esa nación o llevar a cabo un propósito. Dentro del ejército hay personas en esa nación que están trabajando, hay personas en esa nación que tienen empresas y que tienen la conciencia de que tienen que ser contribuyentes, de que tienen que ser parte de esa nación en la cual ellos viven. Pues de la misma manera en el reino de Dios, de la misma manera en la empresa de Dios, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, todos tenemos una participación, todos tenemos. Hay unos, sí, como el caso mío, el caso de muchos, que estamos llamados a estar tiempo completo. Dios nos quiere tiempo completo. Dios no nos quiere de ninguna manera enredados en otras cosas, porque entonces nos desenfocamos de lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Sí, tienen que haber personas atendiendo cada quien el área que Dios le haya llamado. Sí, todos los creyentes en Cristo que no fueron llamados tiempo completo al ministerio, pues tienen un llamado y es el de apoyar con su tiempo, con sus talentos o con sus finanzas, con sus recursos, en fin, con todo aquello que Dios le haya dado, con la conciencia y la responsabilidad de que esta empresa tiene que seguir avanzando, esta empresa tiene que seguir marchando. Es muy importante esto. Muy importante porque el propósito de Dios va mucho más allá, escúcheme bien, de que usted tenga un trabajo, una familia, una casa, un perro, un gato y todas las cosas que usted quiera tener. Porque Dios no tiene problema en que usted tenga cosas, pero cuando usted enfoca su vida en esas cosas y usted pierde la conciencia que Dios nos deja en esta tierra y es para que seamos un canal de bendición de alguna manera y sobre todo primordialmente para que el mensaje, para que haya alimento, para que la palabra corra, ¿sí? Y también para ayuda social. ¿Por qué? Porque la iglesia, la empresa de Dios es un organismo vivo, es un órgano vivo que también tiene que estar conectado, tiene que estar inyectado en una comunidad, en una sociedad, no solamente llevando lo espiritual, sino también lo material, porque eso es algo que hacía nuestro Señor Jesús en su ministerio. Y es algo que todos los ministerios deben estar haciendo para que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, de su evangelio, de su obra completa y perfecta del nuevo pacto corra. No cualquier mensaje. Entonces es importante que entendamos esto porque yo le voy a decir algo. Cuando el diablo no le presta atención a usted, es porque usted no está haciendo algo que le haga daño a él. Cuando usted está haciendo algo que le hace daño a él, es decir, que le resta a su reino y le añade al reino de Dios, entonces usted va a tener resistencia, va a tener oposición. Si usted no está haciendo nada, el diablo dice, déjalo tranquilo, que ese no me molesta para nada. Déjalo que siga prosperando y haciendo sus cosas y bien, total. Ese está neutralizado, ese no ha entendido para lo cual Dios lo dejó aquí, ese no ha entendido para lo cual Dios le ha dado todo lo que le ha dado. Y él cree que esa es su vida. Pero cuando usted se enfoca verdaderamente en la empresa de Dios, cuando usted entiende para lo cual Dios lo llamó y por qué tiene lo que tiene, y con la sabiduría y la guianza de Dios, usted
es obediente a ese querer, ese hacer que Dios le pone en su corazón, entonces usted va a obtener resistencia y va a llamar la atención del enemigo. Aquel que no está haciendo nada no llama la atención al enemigo. El enemigo ni se preocupa por eso. Entonces es importante que entendamos esto. Mira lo que dice la palabra, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, y voy a leer en el versículo 11, a partir del versículo 11 dice: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Fíjate bien. Ahora, ¿por qué el Señor está diciendo desbordarán de gozo? Vamos a seguir leyendo. Este es mi mandamiento. Y dice, ámense, fíjese bien, ámense. ¿Cómo? Unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. ¿Ok? O sea que Dios nos capacita para amar. Aquí le está hablando a qué? A los de la empresa de Dios. Aquí está hablando que a los de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Indiferentemente de que hagamos las cosas de una manera o de otra manera, si estamos enfocados en la misma visión de Dios, que es esta que estamos compartiendo, yo no tengo por qué criticar al que lo hace diferente a mí. Total, el resultado es lo que importa. Fíjate, digo, wow, la gente se está entregando su vida a Cristo. De repente Dios lo llamó a hacerlo de una manera diferente a como te llamó a ti o como nos llamó a nosotros. Pero el resultado es el mismo. Entonces, ¿por qué? Hay gozo. Dice, sabrán que son mis discípulos, dice el Señor, por el amor que hay entre nosotros. Versículo 13 dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos, le dice el Señor, si hacen lo que yo les mando. Entonces, fíjate bien, aquí hay una cosa muy importante porque el Señor nunca nos va a obligar a hacer nada. Pero el Señor se agrada mucho cuando nosotros entendemos esta sencillez de este mensaje, que estamos aquí en la tierra para llevar a cabo la empresa de Dios adelante, y su empresa la conocemos como la Iglesia de Cristo, y esa empresa necesita personas, esa empresa necesita bienes y recursos, y esa empresa necesita estar enfocada en una visión que es la de Dios y no es la mía o la de fulano, la de mengano, la iglesia tal, para el resultado. ¿Cuál resultado? Fíjate bien. Versículo 15, ya no los llamo esclavos, ¿sí? Porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. ¡Qué tremendo esto! Que Dios nos haya confiado su empresa aquí en la tierra. Por favor, detengámonos un momento y meditemos en esto tan poderoso. Dios nos ha confiado su empresa, su obra aquí en la tierra. Él pudiera haberlo hecho solo. Dios es todopoderoso, pero Dios nos invita a participar de lo que Él hace. Desde el comienzo de la creación, Dios siempre ha invitado a participar al ser humano, porque Dios ama al ser humano, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al ser humano, Satanás odia al ser humano. Dios quiere dar vida al ser humano y vida eterna y calidad de vida, y Satanás quiere destruirlo, y ese es el plan de Él, destruirlo desde que están pequeños. Entonces dice, ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. ¿Sí? Frutos que duraderos. Que permanezcan. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir vidas para el reino de Dios, vidas que aceptan a Jesucristo, vidas que han creído en el mensaje. Fíjate bien, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Ok? ¡Qué tremendo! Ahora, ¿por qué el Padre va a dar todo lo que pidamos en su nombre? ¿Para qué? ¿Para que te construyas una casa más grande? ¿Para que te compres un avión? ¿Para que te compres un barco? No, Dios puede usar los talentos, pero cuando nosotros pedimos para esta empresa, cuando nosotros le creemos a Dios y pedimos para que este mensaje siga avanzando, para que más personas que sientan el llamado puedan ser equipadas, enseñadas, entrenadas, y que más personas puedan ser enviadas a lugares a veces que las personas no quieren ir, pero Dios les pone el llamado.
a X ministerio, por ejemplo, como en el caso nuestro, tenemos una gran pasión y un llamado para España, específicamente en Canarias. Entonces, Dios pone un querer, Dios derrama un amor por diferentes personas, aunque Dios ama a todos los seres humanos igual. Y de repente sientes una atracción por una cultura, porque Dios te está llamando, porque Dios quiere usarte. Entonces, esto produce gozo. ¿Qué produce gozo? Ver fruto para la empresa de Dios, ver vidas cambiadas, transformadas, que donde llega el poder de Dios, dunamis, dinamita y transformación. Donde hay enfermedad llega la salud, donde hay pobreza llega la abundancia de Dios, porque Dios es un Dios bueno. Segunda de Corintios, para que veamos esto ahora poderosamente, porque este ministerio es para todos nosotros. Ministerio quiere decir servir, esta forma de servir. ¿Servir a qué? Servir a Jesucristo, servir el mensaje, es decir, llevarlo, compartirlo. Segunda de Corintios capítulo 5, voy a leer en el versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. ¿Ok? Y versículo 18 dice, y todo esto procede de Dios. ¿Qué está hablando acá? Sencillo, que todo esto procede de Dios, está hablando del nuevo nacimiento. Es Dios quien produce el milagro del nuevo nacimiento. Es Dios quien nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nosotros no tenemos que salvar a nadie, nosotros solamente exponemos el mensaje, nosotros disponemos de nuestras vidas, nosotros disponemos de nuestros bienes, recursos, talentos, lo que Dios te haya puesto, la empresa que te haya puesto para que tú seas parte y seas un inversionista en esta empresa. Y déjame decirte, no hay empresa que pague mejor que la de Dios. Porque aún un vaso de agua, dice la palabra, tiene recompensa. Y cuando tú te involucras ciertamente en lo genuino, en lo orgánico del mensaje, en lo que Dios quiere restaurar en estos tiempos, y es restaurar la visión genuina, la visión con la que comenzó la iglesia de Cristo. Entonces tú te haces parte de la empresa más grande de todo el universo, la empresa del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ahora tú que eres parte de esa empresa. Una empresa que quizás no nos da un seguro de vida, pero nos da una vida segura. Una empresa que no tiene su economía basada en cómo están las monedas o cómo está la economía, sino está en la economía de Dios, que Él es el dueño de todo, dueño del oro y la plata. Y fíjate lo que dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra, fíjate bien, la palabra de la reconciliación. Es decir, ya Dios se reconcilió con el mundo. Como lo hizo, fue a la cruz y murió por todos los pecados de la humanidad. En el corazón de Dios el perdón está disponible para el que lo quiera, el perdón de todos sus pecados y el regalo de la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra, cree que Jesucristo fue a la cruz a morir por ti, a tomar tu lugar, a pagar tu deuda. Cree que por medio de esa sangre recibes el perdón de todos tus pecados y por medio de ese sacrificio, de ese cuerpo, el regalo de la vida eterna. Entonces dice la palabra de la reconciliación. Ya Dios se reconcilió con la humanidad, ahora le toca al ser humano aceptar y reconciliarse y recibir ese regalo de parte de Dios. Versículo 20 dice, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Fíjate bien, en esta empresa, cuando Dios nos está usando, es como que si Dios rogara a través de nosotros, por medio del mensaje del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Como que si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les ruego, les rogamos, reconcíliense con Dios. Acepta a Jesucristo, es lo mejor, es la solución para tu vida, es lo que has anhelado toda tu vida, no una religión, no una cantidad de normas o requisitos, sino una relación personal con Dios mismo, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Padre Celestial.
Versículo 21 dice, al que no conoció pecado, es decir, quien no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, le hizo pecado por nosotros. Es decir, Él tomó el pecado, lo llevó a la cruz y lo clavó por la humanidad. ¿Sí? Lo hizo pecado, ¿para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, ¿cómo hace Dios justicia? Cuando tú te haces parte de la empresa de Dios, cuando tú te haces partícipe con lo que Dios te haya dado, con lo que Dios te haya confiado. Por eso un día cuando yo entendí que Dios me había llamado tiempo completo, a partir de ese momento ya yo no hice otra cosa sino que dedicarme a servirle a Él, dedicarme a predicar su palabra. Y le dije, Señor, todo esto que me has dado, todos los talentos que yo tengo son para ti. Y a partir de ese momento todos los talentos fueron puestos a su disposición. ¿Para qué? Para que este mensaje siga corriendo, para que este mensaje siga llegando a muchos corazones. Por eso nosotros creemos en este ministerio Génesis 1:27, que ser parte de la empresa de Dios es un privilegio, que ser parte de este proyecto de Dios es un privilegio y que no importa de la manera que Dios te haya llamado, tú tienes que hacerte presente y entender que si este mensaje no tiene personal, no tiene bienes y no estamos en la visión que tenemos que estar, no vamos a poder ver el resultado, que es que personas reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador y veamos ese gozo, porque no hay mayor gozo que el dar, no hay mayor gozo que el de compartir las buenas nuevas y de ver que una persona recibe a Jesucristo, nace de nuevo, de ver que una persona es transformada, restaurada y luego ver a esa misma persona hacer lo mismo por otra persona. Y de eso se trata, de uno a uno, de eso se trata, de ir alcanzando y de ir entendiendo que todos somos parte y a todos se nos ha encomendado este ministerio de la reconciliación, a todos se nos ha dado la oportunidad de ser parte de esta gran empresa de Dios y a todos se nos ha llamado. ¿Te ha llamado Dios tiempo completo? Pues dedícate tiempo completo. Yo cuando veo una persona que dice que es llamado tiempo completo y está dejando y vuelve otra vez a los negocios de la vida, etcétera, les digo, ¿sabes una cosa? Confía en el Señor, que Él te sostiene, mantente firme. Yo sé que a veces no es fácil, pero siempre tenemos que estar firme creyendo que aquel que llamó es fiel para cumplir todo lo que Él ha dicho. Así que yo te animo a que te hagas parte de esta empresa, a que te actives en esta empresa y que entiendas que tú eres parte de algo mucho, mucho, mucho más grande. Somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, y es que Dios nos ha confiado su empresa aquí en la tierra, que Dios nos ha confiado el poder llevar este mensaje del amor y la gracia del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, para que muchos más conozcan la verdad y sean libres, porque solamente conociendo la verdad, que es Jesucristo, podemos llegar a verdaderamente disfrutar de la libertad y de la vida en abundancia que Él nos da. En este momento quiero invitar a los amigos que están escuchando, quizás por primera vez, y entender que solo en Jesucristo hay salvación. Y ahí donde tú estás, si tú le dices, Señor, yo creo en ti y te recibo ahora como mi Señor y Salvador, y te doy gracias por haber ido a esa cruz a morir por mí, y ahora recibo el perdón de todos mis pecados por medio de la sangre que derramaste, y recibo el regalo de la vida eterna a través de tu sacrificio y tu muerte y ese cuerpo que entregaste. Gracias porque salvo soy, nazco de nuevo, me haces una nueva criatura, y de ahora en adelante solo a ti seguiré y serviré. Tú eres mi único Dios y Salvador personal, Jesucristo, mi Señor. Queremos felicitarte por esta decisión que tomaste y nos encantaría escuchar de ti. Escríbenos, ahí en la página encontrarás la manera de hacerlo. Y recordarte también que siempre vas a encontrar muchos mensajes más acá en nuestra página genesis127.org. Así que una vez más, este fue su hermano y amigo el pastor Javier Morín Rodríguez, quien junto a mi esposa Carolina pastoreamos y dirigimos el ministerio Génesis 1:27 Ministry, llevando un mensaje orgánico del nuevo pacto del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Reciban un abrazo abundante, gracia y paz de nuestro Señor Jesús. Hasta la próxima. La verdad te hace libre, la verdad no te engaña. La
La verdad nos enseña a vivir, nos ubica en cada las espaldas. La verdad nos enseña, la verdad nos exalta. La verdad, aunque duela, nos hace cambiar. Medicina